a hablar un tema bien interesante. En 2019, el aspecto de trabajar desde casa era para muchos innovador, era algo novedoso, no era necesariamente algo que surgió de forma esporádica. Seguramente mucha gente ya lo hacía, pero quizás no se entendía el concepto de lo que hoy conocemos como teletrabajo. Por supuesto que la pandemia empezó a llevar el asunto del teletrabajo a otro campo, esto pues por las restricciones de movilidad que existían, y esto hizo que entendiéramos de qué trataba y también de lo conveniente que era en algunos casos, pero también lo retador. Pasada la pandemia, ¿qué ha pasado con esto del teletrabajo y hacia dónde va? Es la pregunta que vamos a analizar esta tarde con nuestra primera invitada. Nos acompaña desde BDS Consulting, BDS Asesores Panamá, la licenciada Ana Carolina Ríos, quien es socia. Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Radio Ancon. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y pues mis saludos a toda la audiencia. BDS Asesores, como bien lo dice, nosotros somos asesores jurídicos en materia laboral de empresas, y el tema del teletrabajo, ¿verdad?, es uno de los que por regla general es de los más consultados, precisamente porque el teletrabajo llegó en el año 2020, ¿verdad?, a Panamá a través de una regulación que básicamente por cuestión de días se le adelantó, ¿verdad?, a la pandemia, al estado de emergencia y a todo lo que ya pues historia conocida sabemos que pasó en el territorio de la República de Panamá y en todos lados, ¿no? Finalmente por motivo del COVID. El teletrabajo llegó a Panamá quizás en el momento justo, en el momento indicado, porque fue precisamente lo que le permitió, ¿verdad?, a muchísimas empresas en el territorio de la República de Panamá continuar la operación. Cierto es que por la premura de los hechos y por la necesidad, ¿verdad?, y la urgencia que representó el COVID en nuestro país, pocas fueron las empresas que tuvieron la oportunidad de regular la medida, de regular el teletrabajo, y finalmente, pues, a ciencia cierta, más bien, por suerte, pudieron migrar sus operaciones a forma remota y permitir de esta manera que pudiesen continuar las operaciones de la empresa, de muchas compañías, muchos negocios, inclusive de emprendedores que podían quizás tener algún establecimiento, algún lugar operativo, ¿verdad?, comercial de operación, pues finalmente migraron su operación completa, su estructura y todo, ¿verdad?, a un domicilio, a un lugar aislado, a un lugar apartado, finalmente remoto, porque el teletrabajo básicamente significa pues la acción de brindar el servicio, de ejecutar las tareas que estás obligado a desempeñar para un empleador, ¿verdad?, de forma remota. Entonces sí, el teletrabajo llegó a Panamá días antes de la pandemia, prácticamente se convirtió en la solución para la continuidad de la operación de muchas empresas, y hoy por hoy, a lo largo de los años, se ha mantenido como una modalidad alternativa de trabajo en gran cantidad de empresas, en gran cantidad de operaciones. Hoy por hoy tenemos empresas que antes ocupaban espacios físicos relativamente grandes e importantes, con sus operaciones totalmente en remoto o con un 90% de la operación en remoto, y con las instalaciones mínimas básicas necesarias para mantener un régimen, para mantener una línea de proveedores, para mantener una bodega, en fin, han reducido significativamente sus costos operacionales mediante la modalidad de teletrabajo, y hoy por hoy pues también vemos que muchos teletrabajadores pues vieron que ya no tienen un tema con desplazarse a lugares de trabajo, gastos de alimento, gastos de combustible y demás, sino que pues tienen la facilidad de brindar los servicios desde su casa. Ahora bien, esto conlleva muchos otros aspectos, muchos otros factores que tienen que tomarse en cuenta. La ley reguló, por un lado, todas las condiciones, los parámetros bajo los cuales se debe dar el teletrabajo. Cierto es que a la fecha no todas las empresas han cumplido con formalizar el teletrabajo de la manera en que lo mandata la ley, que es, entiéndase, con un contrato, con una adenda, ojalá con una política interna, siguiendo aspectos clave como quién
provee las herramientas, quién tiene la Claro. obligación de todo eso, ¿verdad? Del tema de los subsidios de electricidad, de internet, eso primero la ley dijo algo, el reglamento después lo cambió. Existen vacíos que hoy por hoy todavía perturban un poquito, ¿verdad? Esa eficiencia de lo que es el teletrabajo. No, y justo a eso también quería ir un poco, porque si bien, y como usted bien lo menciona, la ley entra de manera bastante oportuna, y creo que a ese momento cuando se sancionaba la ley no se tenía previsto, no sabíamos que íbamos a entrar en una época tan tensa para toda la humanidad como lo fue la pandemia de COVID-19. Y recuerdo, para ese momento, el tema parecía no tener mucha importancia. Irónicamente, ese mismo año se presenta esta pandemia y entendemos que sí era importante más de lo que pensábamos. Ahora, la pandemia también planteó una serie de retos, que muchas empresas se adaptaran a esta nueva modalidad y muchas estaban más preocupadas por las operaciones y por el cumplimiento, digamos, de las tareas asignadas que necesariamente por entender una normativa. De allá para acá ya ha pasado casi 5 años. O sea, ¿cómo nos ha servido esa experiencia para hacer esa comparación entre lo que funciona en la ley y cómo ésta pudiera aplicar, sobre todo para esas nuevas contrataciones que usted mencionaba? Porque si bien hay muchos que se han dado cuenta que no necesitaban tanto espacio físico y hay cierta conveniencia, ¿no?, entre tener a los trabajadores desde su sitio y ahorrándose algunos gastos adicionales por el tema del espacio. Mira, aquí has dicho algo muy importante. En efecto, la ley sale en febrero de 2020 y en marzo entramos en estado de emergencia. Entonces, definitivamente la ley ni siquiera había sido muy estudiada, no se le había prestado mucho la atención en ese momento, porque era, tú sabes, era como una opción, una alternativa a futuro para modernizar las relaciones laborales y pues en esa línea, ¿no? Sin embargo, dada la situación, las empresas simplemente se ven en la obligación. No hubo una revisión de condiciones domiciliarias, no hubo una verificación de aspectos como las facilidades de conexión, asimismo como los niños que les tocó irse a dar clases a las casas y no todo el mundo tenía internet, no todo el mundo tenía un espacio físico para acomodar a 3 niños a dar clases en una casa, no se contaba con los equipos, ¿verdad? Bueno, asimismo en las empresas sucedió que no te creas, no todo en ese momento no todo trabajador contaba con las condiciones o las facilidades para irse a trabajar desde su casa, niños en la casa, o sea, imagínate las mamás, los papás que eventualmente brindan servicios o trabajan porque los chicos están en la escuela, se ven en esa necesidad de coincidir todos en un mismo horario, en un hogar quizás sin mayor facilidades en términos de espacios y demás. Entonces, claro, básicamente que nos obligábamos a teletrabajar porque era la única opción de continuar recibiendo un salario, era la única opción de las empresas, ¿verdad?, de continuar operando, y se queda esto de esta forma. En septiembre de 2020 ya se reglamenta la ley de teletrabajo. Debo decir que tenemos una ley bastante completa y asimismo un reglamento de la ley que complementó de manera precisa esta norma con condiciones relativas a las herramientas, a los insumos o instrumentos que se requieren para el teletrabajo, regularon en términos de protección de datos, se habló de lo que es el riesgo profesional o la salud ocupacional, ¿verdad?, de los teletrabajadores, reconociendo la posibilidad de que hubiesen riesgos profesionales en el domicilio del trabajador. Se reguló inclusive en términos del subsidio de electricidad e internet. Primero se había dicho que la empresa tendría que cubrir el excedente, no obstante, después lo que se establece es que la empresa y el trabajador acordarán, ¿verdad?, a propia conveniencia qué se va a pagar en ese sentido. Entonces muchas empresas simplemente, ¿verdad?, hicieron un balance entre los gastos que el trabajador de alguna forma ahora se estaba economizando, las facilidades que de alguna forma el teletrabajo pues representaba y también los costos operacionales que estaban en ese momento ahorrándose para la empresa. Muchas establecieron un allowance de teletrabajo, otras convienen en pagar parte de los gastos eléctricos, muchas otras empresas y trabajadores simplemente acordaron que no iba a haber un subsidio de por medio porque pues el trabajador indicó que contaba con los medios, con la facilidad, con todo lo necesario para el teletrabajo. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de los años? Muchas empresas simplemente se quedaron así,
continuaron teletrabajando, han ido sobre la marcha ajustando las relaciones de trabajo, han ido sobre la marcha sosteniendo esas relaciones de trabajo a distancia. Otras han entrado a regular la modalidad, han cumplido con una adenda, han cumplido con un contrato que establezca las condiciones, ¿verdad?, de continuidad de esa relación laboral, de ese ejercicio del poder disciplinario del empleador, y por decirlo así, hoy por hoy no tienen un mayor inconveniente. ¿Dónde están los problemas? En estas empresas en donde no se reguló el teletrabajo. Hoy, por ejemplo, sucede que las empresas están encontrándose con obstáculos a la hora de ejercer el poder disciplinario, entiéndase, a la hora de notificar una sanción, a la hora de querer ejecutar una baja. Obviamente hay un tema de que pues ya no hay una inmediatez física del trabajador, hay que buscar a ese trabajador, hay que citarle a ese trabajador. Resulta que como nunca se hizo una adenda o un contrato, ahora el teletrabajador te dice, yo no tengo por qué regresar al centro de trabajo, yo trabajo en la casa, esto cambió, ya yo no tengo que ir para la oficina, y cosas por el estilo que se van convirtiendo, ¿verdad?, en contingencias o en obstáculos que pudiesen representar un riesgo laboral para las empresas a la hora de no poder ejercer de forma adecuada, ¿verdad?, esa acción disciplinaria. Igualmente, no hay una supervisión eficaz de las tareas, del desempeño, del rendimiento de cada puesto de trabajo. Muchos puestos de trabajo hoy por hoy se han modificado, se han reforzado con herramientas. La inteligencia artificial, por ejemplo, ya hoy por hoy es una realidad en casi todas partes del mundo. Entonces, las empresas están viendo la necesidad de volver a revisar, ¿verdad?, cómo están operando, de volver a revisar el alcance de estos puestos, el resultado de cada uno de estos puestos, ¿verdad?, que están de forma remota. Entonces, están dándose cuenta de que si no se reguló antes, pues ahora es el momento de hacerlo. Y por supuesto, al no haberlo hecho a tiempo, hay un riesgo de sanciones, hay un riesgo de multas de parte de la autoridad de trabajo. Hay inclusive la posibilidad de que por no haber estipulado ciertas condiciones como el retorno al centro de trabajo, pues yo tenga de mis trabajadores algún rechazo o alguna oposición a regresar al centro de trabajo, y de alguna forma pues queda la empresa entre la espada y la pared buscando la solución más salomónica que no represente un riesgo laboral y económico para la empresa. Bueno, sin duda, en este momento en donde sabemos que hay una ley, incluso antes de la entrada de la pandemia, que es lo que hemos estado mirando, quedan muchísimas más preguntas que no creo que nos dé tiempo en esta ocasión para poder abordarlas todas, pero sí me queda claro algo, que hay que revisar nuevamente la normativa, pero me queda una última consulta que tiene que ver con este aspecto de que el teletrabajo muchas veces se presenta como un beneficio que otorgan las empresas al talento, sobre todo para atraer nuevo talento. Esto tiene que quedar normado y por escrito la manera en la que va a operar. Me imagino que de alguna forma, precisamente escuchándola cuando hablaba por el aspecto más por el lado de las empresas, al momento de aplicar sanciones o que requiera que el trabajador se presente en lugar de trabajo, digamos, por una eventualidad que lo tenga que hacer, son cosas que a lo mejor no sé cómo está estructurada la ley, si antes se contemplaba o esos son reformas que habría que hacerle a la misma ley para actualizarla luego de pues, tener todo este tiempo de experiencia. No, de hecho la ley desde su génesis en febrero del 2020 establece que el teletrabajo tendría que ser formalizado por una adenda o un contrato. Ok. Lo cierto es que así mismo como los propios contratos de trabajo, ¿verdad? Sabemos de empresas que inician relaciones de manera desordenada, no hacen un contrato, no llevan un control. Asimismo sucede con el teletrabajo. No obstante, y esto es algo que conviene a ambas partes, debe haber un contrato de trabajo o de teletrabajo o un contrato híbrido en el que se establezcan las dos modalidades o un contrato solo de teletrabajo. Debe existir, y esto no beneficia solo a la empresa, también beneficia al trabajador, porque hay condiciones como quién me va a dar las herramientas, quién me va a proveer la capacitación. Un contrato, por ejemplo, garantiza que si ese teletrabajador tiene un accidente doméstico durante la prestación de sus servicios, pueda ser reconocido por una caja del Seguro Social. Entonces, es algo que conviene a ambas partes. Se cumple con la ley, pero finalmente ambas partes tienen un instrumento que garantiza sus condiciones de trabajo. En este punto, ¿cuáles son las principales consultas que reciben
relacionadas con este tema, y esto se debe a vacíos en la ley o en la normativa o al desconocimiento. Mira, pienso que una de las mayores situaciones que suceden en términos de teletrabajo, obviamente representada de diversas maneras, pero finalmente se concretiza en que las empresas pierden el control de la asistencia, del cumplimiento de la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque yo estoy de teletrabajo, yo llego, yo me conecto y aparece mi usuario conectado en un sistema de repente, ¿verdad? Pero yo no estoy haciendo nada, pero yo estoy en mi casa. Se pierde esa posibilidad de supervisar y ejecutar bien el teletrabajo, pero más que por un desconocimiento de la ley, precisamente por no haber establecido claro, o por no haber implementado el teletrabajo como una política. La ley, por ejemplo, establece que debe existir un orden o reporte de las horas trabajadas. Obviamente, hoy por hoy, haciendo una inversión importante, las empresas pueden obtener sistemas que van a parametrizar las horas de trabajo, que las van a grabar, que las van a evidenciar, que van a brindarle herramientas para comprobar que ese trabajador está en la computadora prestando servicios, la cámara abierta, qué sé yo, diferentes métodos que las empresas los pueden aplicar. Y las empresas están facultadas por la ley a aplicarlos, respetando la intimidad del trabajador, respetando la intimidad de su domicilio, obviamente respetando las horas de trabajo y todo lo demás, ¿verdad? Pero las empresas tienen la facultad de supervisar de manera eficaz el trabajo, de supervisar de manera eficaz la existencia y demás. No obstante, como lo implementaron así, abruptamente, ¿verdad? Y muchas simplemente se han mantenido de esa forma, hoy por hoy se dan cuenta de que no cuentan con las herramientas necesarias para esto, pero no es que la ley no lo permita, ojo, sino que las empresas no han revisado de manera íntegra cómo están llevando a cabo el teletrabajo. Algo, por ejemplo, en términos de protección de datos. Cierto que tenemos una ley más reciente de protección de datos, pero la norma de teletrabajo desde un principio estableció que había que garantizar la protección de los datos. La empresa, por un lado, ¿verdad?, tiene que establecer un método o un procedimiento para proteger los datos confidenciales que pasan a las redes domiciliarias de los trabajadores, y los trabajadores, por su parte, tienen que obligarse a cumplir, ¿verdad?, con determinados cánones y con determinadas condiciones para la protección de los datos. Entonces, resulta que la computadora que le dieron al teletrabajador la usan los niños para la escuela, la usa la esposa para chatear al final del día, la usa un amigo que viene de su hijo y bajan música, y terminamos, ¿verdad?, como quien dice, abriendo las redes de las compañías a múltiples sitios, a riesgos, ¿verdad?, informáticos y demás. Claro. Y de alguna forma las empresas tienen herramientas para prohibir todo esto, pero como no se establecieron en un principio, como no existe una política, como no se puso en el contrato, ¿verdad?, la obligación como tal y demás, entonces les cuesta un poquito más, ¿verdad?, llamar a ese trabajador a capítulo, evidenciar lo que está pasando, constituir las evidencias de lo que está pasando para finalmente poder accionar. Entonces son las cosas que las empresas tienen que revisar, cómo lo hicimos, cómo se ha mantenido el teletrabajo y qué podemos mejorar. ¿Cuál es, verdad, ese camino para poder mejorar la metodología de trabajo de forma remota y mantenerlo? Porque cierto es que para muchos ha sido exitoso el teletrabajo. Hay teletrabajadores que, no te creas, hoy por hoy se están quejando porque no tienen una desconexión, no logran una desconexión, trabajan todo el día. Simplemente se les ha hecho tan natural esto que ya hoy por hoy se están reportando, ¿verdad?, con un cansancio más que todo mental, emocional, porque finalmente no hay una separación a lo largo del día entre el trabajo y el hogar y la vida familiar, casi que todo es una sola cosa. Entonces eso es parte y parte, el trabajador por un lado poner de su parte y la empresa por el otro, ¿verdad?, garantizar estos espacios de desconexión. Pero precisamente como no hay políticas y demás, naturalmente la gente continúa prestando servicios, continuamos contactando a nuestros teletrabajadores, y esto se va volviendo, ¿verdad?, una práctica o una costumbre, y no es lo adecuado. Lo que sí es cierto, son reflexiones a 5 años de haber entrado en vigencia esta ley que regula el teletrabajo en Panamá. En su momento, pues, una ley innovadora, de vanguardia, y
pues paradójicamente también entraba junto con la necesidad de que se implementara. Lastimosamente, pues no se vio debido a la circunstancia de emergencia, digamos que se implementara de la mejor manera y se entendiera la génesis de la misma. Pero muchísimas gracias por ayudarnos a entender dónde estamos ahora, y ojalá que esto nos ayude a poder comprender, pues, y revisar y entender la manera en que aplicamos algo que todavía sigue siendo novedoso para algunos en términos de normativas, y cómo esto puede beneficiar, como usted lo mencionaba hace un momento, tanto a los trabajadores como a las mismas empresas, en un mundo que está constantemente cambiando. Así que gracias a la licenciada Ana Carolina Ríos, socia de BDS Asesores Panamá, y sin duda, pues, abierta a la puerta para que pueda acompañarnos y seguir hablando de este y otros temas también aquí en Relax. Muchas gracias a ti por el espacio, encantada de volverlos a acompañar.